Lo que vas a escuchar no es coincidencia. Si llegaste hasta aquí, probablemente tu corazón esté cargado por las luchas de la vida, el cansancio del trabajo, la escasez que parece no terminar, la enfermedad que golpea tu cuerpo o el de los que amas, y la frustración de sentir que no hay oportunidades. Pero déjame decirte algo, Dios no está ausente. Él tiene un propósito, incluso en medio de lo que hoy no entiendes. La diferencia está en si puedes detenerte, guardar silencio y escuchar su voz para descubrir cuál es su voluntad. En Isaías capítulo 55, versos 8 y 9 leemos: Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La lucha es real, la vida en este mundo es dura. El trabajo muchas veces no alcanza, la pobreza parece una cadena imposible de romper, y las enfermedades nos recuerdan lo frágiles que somos. Incluso cuando intentamos hacer todo bien, la realidad nos golpea, y allí surge la pregunta: ¿dónde está Dios en medio de todo esto? Dios está allí, pero no siempre se muestra en el ruido. Muchas veces se revela en el silencio, en ese espacio donde nadie habla, donde el alma se queda sin fuerzas y solo queda esperar. En Primera de Reyes capítulo 19, versos 11 y 12, el Señor le dijo: Sal y ponte en el monte delante del Señor. Y he aquí que el Señor pasaba, y un viento muy fuerte y recio rompía los montes. Pero el Señor no estaba en el viento. Y tras el fuego, un susurro apacible. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto. Escucha en el silencio. El profeta Elías buscaba a Dios en el estruendo, en lo visible, en lo fuerte. Pero Dios decidió mostrarse en un susurro apacible. Así ocurre en nuestras vidas. Creemos que Dios hablará con gritos, con milagros espectaculares, con puertas que se abren de un día para otro. Pero muchas veces su voluntad se revela en el silencio, en lo pequeño, en lo que el mundo no mira. Si no aprendemos a detenernos, a callar nuestras quejas y a buscar en oración, podemos perdernos ese susurro que marca la diferencia. Salmos 37, versos del 5 al 7 dice: Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. Y en Jeremías 29, verso 11, el Señor nos dice: Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Dios puede sacarnos de donde nos metimos. Seamos honestos. Muchas veces las batallas que enfrentamos son consecuencia de nuestras propias decisiones. Gastos impulsivos, malas amistades, dejar que el orgullo dirija nuestras acciones, vivir sin buscar la dirección de Dios, y terminamos atrapados en lugares donde nunca quisimos estar. Pero aquí está la esperanza. Dios no nos abandona en los pozos que nosotros mismos cavamos. Si aprendemos a escucharle, Él nos muestra el camino de salida. No será fácil, tal vez no será inmediato, pero su propósito es levantarnos y darnos un futuro de esperanza. He aprendido que las luchas no siempre son señales de que Dios nos ha abandonado, sino pruebas que forman nuestro carácter. En el camino, me encontré con personas que me dijeron que la fe no servía, que las oraciones eran en vano y que lo mejor era rendirse. Pero descubrí que esos pensamientos no venían de Dios, sino de un mundo acostumbrado a la desesperanza.
En medio de mis propias batallas, comprendí que los problemas no desaparecen mágicamente, pero cuando los enfrentas tomado de la mano del Señor, dejan de ser cadenas y se convierten en escalones hacia algo mayor. Dios usa hasta lo más doloroso para acercarnos más a Él. Muchas veces quise soluciones rápidas, pero Dios me mostró que no siempre se trata de salir del problema de inmediato, sino de aprender a encontrar paz mientras estoy en medio de él. El silencio de Dios me resultaba incómodo, como si Él no me escuchara, pero con el tiempo entendí que en ese silencio me estaba entrenando para madurar espiritualmente. Aprendí que la paciencia no es esperar pasivamente, sino confiar activamente en que todo tiene un propósito. Lo que antes me desesperaba, ahora lo veo como un recordatorio de que Dios controla lo que yo no puedo controlar. En el camino, me di cuenta de que el mayor ruido no estaba fuera, sino dentro de mí. Preocupaciones, pensamientos negativos, ansiedad por el futuro. Eso me impedía escuchar a Dios. Entonces entendí que debía aprender a callar por dentro, a dejar de dar vueltas a lo mismo y a rendirme en oración sincera. En esos momentos de entrega, sentí como un susurro de paz llegaba a mi corazón. No era una voz audible, era la seguridad de que Dios estaba allí conmigo. Esa certeza me enseñó que no necesito grandes milagros para creer, sino pequeños recordatorios de su presencia. Me encontré también con la realidad de que muchas de mis luchas eran consecuencia de mis propias decisiones. No siempre eran ataques del enemigo, a veces eran los frutos de mi necedad o de haber actuado sin buscar la dirección de Dios. Aceptar esa verdad no fue fácil, pero también fue liberador, porque entendí que Dios no me acusa, sino que me muestra el camino de regreso. En medio de mis errores descubrí su gracia y en lugar de castigo encontré misericordia. Eso me dio esperanza. Si aún en mi desobediencia Dios me tendió la mano, ¿cuánto más lo hará cuando decido obedecerle? Para estar tranquilo y escuchar la voz de Dios, aprendí a practicar hábitos sencillos pero profundos. Apartar un tiempo diario de oración, leer la palabra con el corazón dispuesto y sobre todo, aprender a guardar silencio. Me di cuenta de que la fe no crece solo escuchando sermones o cantando alabanzas, sino también en los momentos íntimos en los que el alma se aquieta delante del Señor. Es en ese espacio secreto donde los miedos pierden fuerza y la paz de Cristo gobierna. Allí encontré descanso, y ese descanso no dependía de que todo se resolviera, sino de confiar en que todo estaba en sus manos. He visto cómo Dios transforma incluso la pobreza en oportunidades para ver su provisión. He experimentado cómo en la enfermedad Él trae consuelo, y cómo en la falta de oportunidades abre puertas que jamás imaginé. Pero nada de eso habría podido ver si no aprendía primero a escucharle en lo pequeño. Lo que el mundo llama coincidencia, yo lo llamo cuidado de Dios. Lo que parece silencio, en realidad es dirección. Y cada victoria, por pequeña que parezca, se convierte en un testimonio de que con Cristo siempre hay un triunfo esperando al final de cada lucha. Mi conclusión es que escuchar la voz de Dios en medio de las luchas no es un lujo, sino una necesidad vital. Sin esa voz, el camino se vuelve más oscuro y pesado. Con ella, todo adquiere un sentido. He aprendido que las batallas son inevitables, pero la derrota no lo es. Porque quien escucha a Dios camina en esperanza, aunque esté en el valle, y en victoria, aunque aún no vea la cima. Por eso hoy puedo decir con certeza, las luchas son temporales, pero el propósito de Dios es eterno. Y en Cristo siempre hay triunfo, paz y un futuro lleno de esperanza. Señor amado, hoy reconocemos que la vida no siempre es fácil.
El cansancio, la pobreza, la enfermedad y la falta de oportunidades nos han hecho sentir que no podemos más. Pero también reconocemos que muchas veces nos hemos metido en caminos equivocados porque no supimos escuchar tu voz. Hoy pedimos que en medio del silencio de nuestras almas tú hables con claridad. Enséñanos a esperar, a confiar y a obedecer. Muéstranos el propósito que tienes en medio de cada lucha. Ayúdanos a ver que no somos víctimas del destino, sino hijos amados de un Padre que nunca abandona. Que podamos oír tu susurro, seguir tu dirección y experimentar cómo tú nos sacas del pozo y nos llevas a un lugar de bendición. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejarnos un buen like. Acompáñanos en este viaje de crecimiento para vivir conforme al corazón de Dios. Comparte este video para llegar a más gente. Que el Señor te bendiga, te guíe y te guarde. Nos vemos en el próximo video.